Ok, ya empezó a grabar. Bien, entonces el tema de hoy va a ser proteínas. La clase pasada dijimos que los aminoácidos están compuestos de un carbono alfa, un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral, donde en el grupo carboxilo y el grupo amino se hace un tipo de reacción donde se elimina una molécula de agua y obtenemos un enlace peptídico, ¿no? Este enlace peptídico tiene una característica que no les dije, pero prácticamente hace que ese enlace tenga como propiedades de un enlace sencillo y un enlace doble covalente. Lo que se traduce es que no va a tener tanta flexibilidad como un enlace sencillo, pero tampoco va a ser tan rígido como un enlace doble. Entonces, esto va a permitir que una proteína pueda adquirir una estructura secundaria. Hoy vamos a ver estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas, si es que da tiempo. Bien. A partir de ahí, nosotros vimos que de acuerdo al número de aminoácidos que estén unidos, podemos definirlos como péptidos o como proteínas. Quedamos que para oligopéptidos era cuando teníamos menos de 15 aminoácidos y cuando teníamos más de 15 hasta 50 aminoácidos lo íbamos a denominar como polipéptido. Y les hice la aclaración que hay algunos libros donde nombran que una proteína es mayor a 100 aminoácidos, ¿ok? Aquí va a depender de la literatura. Pero lo que sí van a saber es que va a tener muchísimos aminoácidos. Hay proteínas que pueden tener 100, 200, 1000, 1500 aminoácidos, ¿ok? Ahora, en este caso, yo les dije que las proteínas, pues entonces van a estar formadas de aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos y que vamos a tener más de 50 o 100 aminoácidos unidos entre ellos. Y que el peso debe ser mayor de las proteínas de 5000 gramos sobre mol. Ahora, estas proteínas se dice que pueden estar en más del 50% del peso seco. ¿Qué se refiere con peso seco? Bueno, que por ejemplo yo, Kenia, que soy humana, pues voy a estar contenida en mi organismo el agua, que ya vimos que el agua va a tener prácticamente el 60% de nuestro cuerpo, en la parte intra y extracelular de la célula. Y en el caso de las proteínas, el peso seco estaría dado por los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y ahorita las proteínas. Y donde vemos que el 50% más es de los animales. Y yo les comentaba en la clase anterior, a mí se me hace muy increíble cómo es que solamente 20 aminoácidos puedan formar más de 50% de nuestro peso seco al estar haciendo diferentes variaciones dentro de nuestro organismo. Entonces, es algo impresionante. Vean, aquí tenemos un poquito de la membrana celular. Recuerden que en la membrana celular podemos tener proteínas periféricas, proteínas integrales y proteínas transmembranales, ¿no? Entonces, y cada una va a hacer una función específica. En el caso de las proteínas, chicos, además de ser proteínas de la membrana, también vamos a encontrar proteínas transportadoras de algunos tipos de iones o fármacos o xenobióticos, nutrientes también, o también podemos encontrar proteínas que se encuentren ligadas con con lípidos, que sería en este caso proteínas de transporte, que era lo que les mencionaba. Podemos tener proteínas que contengan carbohidratos dentro de su estructura, podemos tener proteínas que tengan ácidos nucleicos dentro de sus proteínas o que estén haciendo ahí una interacción con ellas y ahorita los vamos a ver, ¿ok? Entonces, antes de ver la parte de proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, es específico hablar un poquito sobre el procesamiento de la traducción de las proteínas. Todas las biomoléculas que nosotros veamos a partir del día de hoy, que ya iniciamos con las proteínas, veremos que van a tener un ciclo de vida. ¿Qué se refiere con un ciclo de vida? Que todos van a empezar sintetizándose
de alguna forma, ¿no? Ya sea en nuestro cuerpo o a partir del alimento. Después se van a tener un procesamiento, van a tener una función biológica y al final puede ser que envejezcan y se tengan que degradar dentro de la célula. Entonces, en este cuadrito nosotros podemos observar que una proteína, una proteína va a iniciar con la síntesis de aminoácidos, ¿no? ¿Dónde se va a realizar? En el ribosoma a través de la información que contiene el RNA mensajero, ¿no? Entonces, el RNA mensajero pasa aquí por el ribosoma, eso ya lo habíamos comentado, y va a tener 3 codones. Los 3 codones serían 3 pares de bases que van a estar haciendo o puntualizando hacia un aminoácido. Bien, entonces cuando pasa aquí, chicos, empieza a traducirse la proteína a través de varios aminoácidos que se van a ir conjuntando. ¿Cómo se van a unir? Por medio de un enlace peptídico. Ahora, una vez que tiene el enlace peptídico, puede ser que se tengan que plegar. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer interacciones también a partir de sus enlaces de las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿ok? Y el procesamiento. Aquí nosotros veríamos que los aminoácidos pueden estar, además de plegándose, haciendo puentes disulfuro. ¿Alguien recuerda quién hacía los puentes disulfuro? ¿Qué aminoácidos son los responsables de un puente disulfuro? La cisteína. Exactamente, la cisteína. La cisteína a través de su azufre, al unirse con el otro, va a formar puentes disulfuro. Esto yo ya les había comentado que en una proteína se puede decir que va a ayudar un poquito a la rigidez y a la forma que va a adquirir. Ahora, ya que puede tener, por ejemplo, puentes disulfuro, esta proteína también puede pasar por modificaciones posttraduccionales. Se le llaman modificaciones porque va a haber un cambio dentro de la proteína y posttraduccionales porque quiere decir que una vez que ya se sintetizó la proteína, se le va a estar colocando otra cosa que ya no son aminoácidos. Puede ser que en estas modificaciones posttraduccionales se esté ingresando un ácido graso, un carbohidrato o hasta un cofactor, ¿ok? Bien, otra de las cosas que pues va a hacer es que tal vez esta proteína tenga que hacer una acción como de una enzima. Ya les dije, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas van a ser enzimas, ya que algunas proteínas, además de ser enzimas, pues van a ser hormonas, van a ser proteínas de transporte, van a ser, bueno, entre otras cosas que ahorita vamos a ver. Si llega a ser una enzima o tiene una función biológica, pues va a producir algo que se conoce como catálisis, que serían reacciones rápidas de un sustrato para cambiarlo en un producto. Un sustrato, ya les dije que va a ser aquella molécula especializada que se va a poder unir a una enzima específica. Y por lo tanto, este sustrato entra y pues sale como forma de producto. Ahora, puede ser que esta proteína o esta enzima, que si estamos hablando que fue una enzima, pase mucho tiempo y por lo tanto ya no tenga la función biológica. Entonces ahí se dice que esa proteína tuvo tal vez un proceso de envejecimiento o puede ser que también se vea alterada por algún factor de pH, un factor de temperatura o un factor etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer de la piel, pues vemos que nuestra piel siempre está sensible a la radioactividad, bueno, no radioactividad, sino como a la luz solar. Y esta luz, pues en un rango físico, pues está la luz UV, está la luz violeta y bueno, entre otros tipos de espectros de la luz, ¿no? Entonces esto al final puede ser que afecte a nuestras células y específicamente a un tipo de proteína. Entonces eso va a provocar que esa proteína ya no tenga su función biológica y pues que envejezca, ¿no? Y que muera. Y en algunas ocasiones pues produce que esto se vuelva en otras enfermedades más graves, ¿no? No nada más con que te queme la piel, por ejemplo, cuando van a la playa y ya no se echaron su bloqueador,
y ya después ven una irritación, sino que ya después termine en un padecimiento pues más grave, ¿no? Es un ejemplo muy extremo. Aquí pues puede ser que sea también solamente el proceso de la proteína, que ya se esté mandando a sintetizar otra porque ya esta proteína ya cumplió su función. Entonces, este es solamente un proceso, ¿ok? Hay diferentes formas de cómo una proteína se puede deshacer, o eliminar, ¿no? Entonces aquí lo único que se hace es que se colocan unas moléculas llamadas ubiquininas. Estas ubiquininas se van directamente con la proteína, se unen y dan como una señalización, ¿no? Entonces, imaginemos así como que va la maestra Kenia y uno le pone banderita verde, que son los que pueden seguir viviendo, o sea, no les va a poner nada, y hay unos que les va a poner banderitas rojas. Entonces, las banderitas rojas quiere decir que va, está fuera, ¿no? Entonces, así la buquinina sería esa banderita roja que se le va a colocar como que a la proteína para que se mande ahora a otra superproteína llamada P53 y haga una degradación total de la proteína. Ahora, si la proteína únicamente estaba hecha de aminoácidos, pues lo que vamos a obtener es únicamente aminoácidos. Pero ¿qué pasa si era una proteína que en su interior contenía un ion de magnesio? Entonces, cuando se hace la degradación, vamos a tener tanto aminoácidos como el ion de magnesio, ¿no? O si es hierro, o si es calcio, o si es un lípido, etcétera, ¿ok? En el caso del envejecimiento, no les dije, podemos tener tres diferentes cosas. Una es que se oxide la proteína, la otra es que haya una desaminación de la proteína y la última es que haya una desnaturalización de la proteína. Entonces, como ustedes pueden ver, se cumple el hecho del ciclo, ¿no? De este famoso lema de toda la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Vimos que aquí se transformó en proteína, en enzima y volvió a ser aminoácido. Ahora, estos aminoácidos, quiero decirles que puede ser que tengan diferentes vías. Puede ser que uno vuelva a ser responsable de sintetizar una nueva proteína. Puede ser que la alanina ahora se convierta en glucosa y ahora se utilice para energía. Puede ser que aquí ahora tenemos triptófano y este triptófano, este proceso se esté llevando en la neurona y por lo tanto este triptófano, en lugar de volver a ser forma de una proteína, tal vez se tenga que dirigir a ser un neurotransmisor, ¿no? Como en el caso de él, la serotonina, ¿no? Entonces ahí puede haber muchísimas cosas que puedan estar pasando. Entonces por eso les coloqué este esquema donde ejemplifica muy fácilmente cómo es que una proteína puede tener todo su ciclo, ¿no? Y todo lo que vamos a ver, porque ya en este procesamiento, tanto en el plegado y el procesamiento y la catálisis, va a estar haciendo una función muy importante, una proteína que va a ser primaria, una proteína que va a ser secundaria, una proteína que va a ser terciaria o cuaternaria. Bien, ahora, las proteínas se pueden dividir en varias cuestiones. Puede ser por su composición, por su solubilidad o por su función que van a estar realizando dentro del cuerpo o dentro de las células, ¿ok? Bien, dentro de la composición se dice que las proteínas se dividen en simples y conjugadas. Cuando tenemos una proteína que es simple, se dice que al hidrolizarse solamente van a liberar aminoácidos. ¿Qué quiere decir hidrólisis? Bueno, que vamos a estar separando todos esos enlaces peptídicos para volver a hacer aminoácidos, más o menos como en esta parte. Imaginemos que aquí en lugar de degradación diga hidrólisis y entonces la proteína únicamente libere aminoácidos, lo que quiere traducirse como que esta proteína únicamente estaba compuesta de aminoácidos y así se le va a denominar como una proteína simple. En el caso de las proteínas conjugadas, estaríamos hablando de aquellas proteínas que cuando se hidrolizan van a estar liberando tanto aminoácidos como también compuestos que se denominan grupos prostéticos, o sea,
algo diferente a el aminoácido. Como les comentaba, aquí hay ahora una hidrólisis, llega la proteína y ahora lo que tendríamos son aminoácidos y únicamente tal vez un magnesio o tal vez otra proteína diga un hierro o puede hacer que sea otra cosa, ¿ok? Bien, ahora, este grupo prostético a su vez puede denominarse de dos formas, o bueno, más bien puede clasificar a la proteína en nombre de otra cuestión. Cuando decimos que una proteína es una apoproteína, quiere decir que no va a contener un grupo prostético o el grupo prostético no está ahí dentro de esa proteína. Esto ayuda mucho, chicos, les comentaré. En el caso de la investigación que se hace en proteínas, aquí voy a hacer una pausa, voy a irme a internet. Entonces, hay una parte de la investigación donde tal vez nosotros requiramos un tipo de proteína. Es el caso de cuando hay una búsqueda de nuevos fármacos. Cuando yo quiero, por ejemplo, quitar el dolor, pues hay receptores que son responsables o proteínas que son responsables de transmitir ese dolor. Entonces, lo que se hace es ver primero cómo está constituida una proteína. Tal vez puede ser que esa proteína únicamente tenga aminoácidos o puede ser que esa proteína contenga un grupo prostético. Vean, hay una base de datos que si ustedes quieren como jugar un poquito con ella o conocerla, o sea, no les voy a pedir que lo hagan, solamente es una información extra. Sería el caso de las Protein Data Bank, que se denomina como PDB. Este es un banco de proteínas de prácticamente todas las proteínas que se conocen en este momento en el cuerpo humano y también en otras especies. Quiero decirles que aunque el genoma humano ya fue descubierto, recuerden que el genoma humano únicamente nos diría los ácidos nucleicos, el ADN que está en todos nuestros genes, ¿no? Todos nuestros genes, todo eso. Pero recuerden que el ADN se puede codificar hasta una proteína a través de la transcripción y la traducción de las proteínas. ¿Sí se acuerdan de eso en su biología celular y molecular? Bueno, pero nosotros ahorita que veamos la estructura secundaria y terciaria y cuaternaria de las proteínas, nos daremos cuenta que aunque sepamos cuál es, bueno, podamos hacer la conversión de esos ácidos nucleicos hacia proteínas, pues no nos va a decir cómo o qué disposición van a tener en el espacio, ¿ok? O sea, cómo se va a estar formando la proteína en el espacio. Entonces, hay grupos de expertos que hacen lo que se conoce como cristalización de proteínas. Lo único que hacen prácticamente, a ver, voy a buscar aquí si hay, si puedo encontrar una imagen que me ejemplifique. Entonces voy a poner cristalización de proteínas. Bien. Entonces quiero ver si se ve como un método. Ajá, pues más o menos lo indica. Vean, lo único que sucede es esto. Esos investigadores, por ejemplo, si están buscando una proteína que sea del dolor, por ejemplo, un TRK, así se llama esa proteína, dicen, ok, voy a tomar un poquito del cerebro, tal vez de una ratita, para poder ver qué forma va a tener esa proteína. Entonces lo que hacen, chicos, prácticamente es tomar esa muestra. Va a tener un tratamiento esa muestra hasta donde únicamente tengan purificadas a las proteínas. A través de eso, pues van a utilizar diferentes tipos de soluciones donde haya un tipo de precipitado. Entonces, imaginen que aquí ya es la solución, está la proteína y únicamente separaron la proteína. Ahora, van a estar jugando aquí tanto con la presión, con la temperatura y con las soluciones. Esto es más difícil de lo que se ve, ¿ok? Hay científicos que se pueden tardar cerca de un año solamente para cristalizar una proteína para que nosotros lo mantengamos en una base de datos. Y bueno, de hecho yo ahí por 2015, les contaré un poquito, yo estaba muy metida en este aspecto
Entonces me fui a un taller de cristalización de proteínas por una semana, entonces por eso es que sí sé cómo más o menos se hace. Y pues obviamente ahí habían varios ponentes donde nos decían que ellos se habían tardado prácticamente como un año en poder cristalizar una proteína, ¿no? Y hasta hay diferentes tipos de métodos de cómo poder obtener una cristalización. No para todas las proteínas va a ser igual. Y es más, hasta había metodologías que utilizaban, o bueno, que se preguntaban si una proteína iba a cristalizar igual a falta de gravedad. Entonces hacían como unas concordancias con unas relaciones con la NASA y les decían a ellos, oye, ¿sabes qué? Ya sé que van a ir a investigar esto y van a echar, no sé, va a irse una nave, ¿no? Entonces te voy a dar mis muestras de proteínas, para que cristalicen, nada más dejaban como unos datos pequeñitos para que fuera muy fácil para ellos y así obtener, pues, el cristal de la proteína, ¿ok? Entonces, vean, entonces ya les dije, hasta pueden ocuparse en el espacio, aquí en México, en España, que es donde hacen mucho esto, y en otros países, ¿ok? Entonces, una vez que hacemos esto, se cargan en unas cositas como de plástico, y ahí se ponen gotitas para ver qué es lo que cristaliza. Después esto se observa en un microscopio para ver si la proteína cristalizó. En ese momento todavía no tenemos la forma, únicamente vemos como el relieve físico, ¿no? Aquí lo podemos observar, o en este caso, vean, lo podemos observar. Así es como se ve en el microscopio una proteína ya cristalizada. Pero pues esto no nos va a decir todavía cómo va a ser su estructura secundaria o terciaria. Cuando lo veamos hoy, pues ustedes ya van a decir, wow, eso era lo que se podía observar en el cristal, no puedo creerlo, ¿no? Espero que digan eso. Y bueno, total que esto después se coloca puede ser que sea en una difracción rayos X o que sea, no sé, en otra cosa. Entonces lo único que pasa es que estas cristales empiezan bueno, aquí hablan sobre la precipitación y solubilidad, entonces quiero ver si hay como una imagen donde me represente. Bueno, ahí está un poquito más o menos. Pero para no hacerles el cuento tan difícil, lo único que se hace es se colocan esos cristales, se les coloca una luz y esa luz empieza a colocar, vean, aquí está. Ahí está muy chiquito. Aquí más o menos, vean. El cristal pasa esta parte de abajito, ¿no? Entonces ponen aquí lo que corresponde a esa parte del cristal, ponen una luz que haga una difracción rayos X y entonces ahí se van a ver como intensidades y únicamente se van a estar colocando como puntitos en el espacio. Eso lo programan junto con la computadora, los cristalógrafos, y entonces en la computadora únicamente se empiezan a colocar como punto, 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 y esos puntos van a ser referidos a ciertos aminoácidos de acuerdo a la estructura que ya se está manejando, porque en teoría al saber el ADN ya sabemos qué aminoácidos van a contener esa proteína. Lo que no sabíamos era cómo se iba a encontrar en su disposición en el espacio. Entonces al final la computadora hace toda la síntesis de la información a partir del cristal y al final nosotros lo que podemos observar es una proteína cristalizada, por ejemplo, de esta forma. ¿Vean? Esta ya es una proteína. Y vamos a ver el día de hoy la estructura secundaria, que serían las partes de las proteínas que son alfas hélices y betas plegadas. Vean, les voy a enseñar la proteína que realmente sí genera la felicidad. Entonces ya saben, la serotonina. Entonces voy a colocarlo aquí. Ustedes aquí pueden buscar lo que ustedes quieran. Serotonina. Entonces, vean, y también van a ver diferentes tipos de cristales. Unos son humanos, bla, bla, bla. Entonces, vean, aquí tengo una interacción de un ligando, o sea, quiere decir que ya me está marcando ahí, por ejemplo, tal vez la serotonina, que se está uniendo con el receptor de serotonina. Entonces, si ustedes en algún momento dijeran, me quiero tatuar la felicidad, realmente la felicidad estaría dada por esta forma. Aquí tendríamos a la serotonina, vean, aquí la serotonina, y todo esto sería el receptor biológico que es la proteína, que al hacer contacto, pues va a estar estimulando que nosotros estemos felices, ¿no? Entonces vean todo lo que va a estar conteniendo.
Entonces, bueno, aquí ya les diría, si yo veo que esta serotonina, por ejemplo, únicamente contiene, voy a hacerlo más grande para que lo podamos visualizar, vean, aquí yo puedo ver que únicamente tenemos betas plegadas, veo aquí el ligando que sería el de la serotonina, si es que no me equivoco. Ay, espérenme, que ya se me fue más lejos. Que no tengo aquí mi mouse, nada más tengo con el de la computadora. Entonces voy a ver dónde tengo aquí para disminuir. Bien, entonces aquí yo puedo estar observando. Esto es lo que vamos a ver después, vean. Vamos a ver alfa hélices, que vamos a denominar como esas estructuras que están en forma de espiral. Las betas plegadas, que serían estas que están en forma de flechitas. Las asas de una proteína, que vean, serían estas. Son un número de más o menos 15 aminoácidos que hacen como una asa, pero no son alfa hélices ni son betas plegadas. Y también hay unas curvitas que se les denominan loops. Entonces aquí, a ver, y esas prácticamente son entre betas plegadas y betas plegadas. Y, por ejemplo, si yo tuviera esta proteína únicamente con puros aminoácidos, yo diría, a ver, chicos, ¿es una proteína simple o es una proteína compuesta? Si solamente tiene puros aminoácidos. ¿Es simple? Es simple. Exactamente, o conjugada, perdón, les dije conjugada, ajá, simple. Ahora, imaginemos que esta proteína, ahora tengo aquí un grupo calcio, que es una proteína simple o una proteína conjugada. Conjugada. Proteína conjugada. Conjugada, exactamente. Ahora, si tiene calcio, entonces quiere decir que el calcio sería el grupo prostético, para que lo vayamos entendiendo aquí. Ahora, si yo tengo una proteína que en este momento, para una visualización clara de si yo quiero tomar, por ejemplo, la serotonina, y esto es incorrecto, pero solamente es un ejemplo, que tenga nuevamente el calcio, y que en este momento no tenga ningún sustrato, no tenga el calcio, y yo lo esté quitando porque yo solamente quiero visualizar los aminoácidos, yo diría que esta proteína es una apoproteína o es una holoproteína. Creo que eso no les dije de la holoproteína. A ver, lo voy a definir y luego vamos a venir aquí. Bien. Una proteína que únicamente contiene a sus aminoácidos y no tiene ningún grupo prostético, ni siquiera el sustrato ahí, se le va a denominar apoproteína. Y si yo tengo una proteína, obviamente la apoproteína, más el grupo prostético, en términos ya más estrictos, se le llamaría holoproteína. Es algo similar al anterior de acuerdo a la composición, pero aquí es otro nombre que podrían estar encontrando. Entonces, vamos de nuevo aquí. Si yo únicamente contengo la pura proteína, ¿cómo la denomino? ¿Como apoproteína o como holoproteína? Apoproteína. Apoproteína, exactamente. Y si ahora en lugar de calcio, yo voy a imaginar que tengo una proteína donde tengo un hierro, ¿cómo creen que se va a llamar? ¿Apoproteína o holoproteína? Holoproteína, porque el hierro estaría representando un grupo prostético dentro de la proteína. Entonces aquí ya vamos así manejándolo. Bien, pero ya vieron qué tan complejo es y les digo, y esto solamente es una parte del receptor, porque a veces es tan difícil poder hacer la cristalización de toda la proteína y poder generalizarla, que hay unos que tienen que como que dividir cada una de las partes para no equivocarse en la estructura. Bien. Vamos a continuar con los grupos prostéticos, ¿ok? Los grupos prostéticos se pueden dividir en, si se une una proteína con un ion metálico, se le va a denominar metaloproteína, ¿no? Esto sería, más claramente, como en el caso de los, bueno, aquí sería más o menos como en el caso del hierro o del calcio. Metaloproteínas. Pongan ahí, por favor, una notita, que también hay algunos químicos donde, bueno, más bien bioquímicos, que cuando dicen que hay un ion metálico, se le va a denominar cofactor.
Entonces pongan ahí que la metaloproteína también puede ser llamada cofactor de una proteína. Bien. Otra de las cosas que podemos poner... Ok, pongan metaloproteína es igual a cofactor y eso es igual a una proteína más un ion metálico. Creo que así se resume un poquito más. Metaloproteína igual a cofactor igual a proteína más ion metálico. Bien. Seguimos con los grupos prostéticos, ¿no? Pero si yo lo viera claramente, todos estos que voy a nombrar son grupos prostéticos. Lipoproteína. Eso quiere decir cuando yo tengo una proteína y que se le aumenta un lípido, ¿no? Entonces pongan lipoproteína igual a proteína más lípido. Profa, ¿puede repetir eso, por favor? Ok. Lipoproteína es igual a proteína más lípido. Entonces, eso va a estar compuesto solamente de proteínas y lípidos. Por ejemplo, aquí podemos poner algunas proteínas. Bueno, pongan, por ejemplo, proteínas transportadoras como albúmina. Ok. Creo que sí hace necesario un poquito. Lo bueno es que tenemos internet y podemos ir a imágenes para que quede claro. Entonces, vean. En el primer caso de metaloproteínas o cofactores, voy a colocar aquí ahora una imagen de... Este zip que voy a poner es una proteína que se encuentra dentro del hígado. Vean, sí tiene una forma bien grandota. Y voy a ver dónde tiene su grupo hemo. Aquí creo que es más evidente. Bien, entonces vean, vamos a ir aquí. Ay, ¿por qué no se hace grandote? Ok, voy a ver, visitar, si se puede visualizar. Mejor. No, tengo que descargarlo. Ok, pero si logran ver esta imagen, chicos. Entonces, vean, esta es una proteína. Ah, vean, esta está perfecta. Sí, está muy bonita su imagen. Ok, voy a ir acá. Vean, esta es la proteína del CYP450 3A4. Es una proteína que se encuentra en el hígado y lo que va a estar ayudando son a procesos de oxidorreducción de algunos xenobióticos. Con xenobióticos yo me estoy refiriendo a un nutriente o a un fármaco. Los nutrientes o fármacos también van a tener que eliminarse en el cuerpo. ¿Cómo se van a eliminar? Pues uno de los puntos son los CYP450. Los hacen más polares y entonces mandan la indicación de que se tengan que eliminar de nuestro cuerpo o de nuestro organismo. Bien, entonces vean, aquí se ve claramente que tenemos la proteína, pero vean, esto que ven aquí es un grupo prostético. Este grupo prostético se le denomina como grupo hemo. Voy a hacer aquí otra búsqueda para que ya vieron aquí toda la proteína, que son puros aminoácidos aquí, y en esta parte que es algo diferente a la proteína. Entonces, grupo hemo. Vean, lo que veíamos en esa imagen como grupo hemo es esto. Esta va a ser la molécula que va a estar originando la función. A ver, yo creo que sí está bien esta. Okay. Va a estar haciendo la función de oxidorreducción, ya que tiene un hierro. Este hierro, chicos, todo esto sería el grupo prostético, para que ustedes ya lo vayan tomando en cuenta. Este hierro sería el ion metálico y por lo tanto lo denominaríamos también metaloproteína. Entonces, este CYP, vean, al verlo todo este momento, vemos que sí es una proteína que contiene un grupo metálico, que es el hierro, y por lo tanto podríamos también denominarla como metaloproteína, ¿no? Contiene un grupo metal dentro de su estructura y ustedes ya lo pudieron observar mejor, ¿no?
Les digo que hay otras estructuras que en lugar de tener este grupo hierro, puede ser que aquí tenga un calcio, un ion muy pequeñito, o que tenga el magnesio. Entonces, al tener esos grupos, también se le va a denominar metaloproteína, porque es la unión de una proteína con un ion metálico y que se necesita, ¿ok? Se necesita para realizar una función biológica. No crean que porque tiene calcio o porque contiene hierro solamente es de adorno, no. Lo va a contener porque así va a ser específica la proteína y va a permitir que tenga una función biológica en nuestro organismo. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que sería lipoproteínas, que ya les dije que es la unión de una proteína más un lípido. Ejemplo de esas lipoproteínas, voy a poner aquí mejor, lipoproteínas. Bien, vean, prácticamente una lipoproteína pues iba a tener aminoácidos por parte de la proteína y ácidos grasos. Pero vean qué es lo que hace. Estoy buscando una imagen un poquito más bonita. Aquí y aquí, vean. Estas lipoproteínas, chicos, los vamos a tener dentro de nuestro organismo. Estas son las llamadas, bueno, voy a poner a ver la albúmina. Yo creo que será para irnos en una específica. Albúmina humana. No quiero el precio, quiero estructura. Ok, vean, las albúminas también van a ser proteínas de transporte. Aquí, gracias nuevamente a la estructura que tienen, pueden estar haciendo interacción con algunos iones, con algunos fármacos y van a poder transportarlas, ¿ok? En el caso de las lipoproteínas, como les decía, van a estar hechas de ácidos grasos, colesterol y proteínas, o sea, lípidos y proteínas únicamente. Y la ventaja es que pueden también hacer el transporte, por ejemplo, de algunos triglicéridos. ¿Ustedes se han preguntado cómo es que la grasa puede viajar a través de la sangre? Bueno, pues díganle gracias a estas lipoproteínas, que son también proteínas de transporte, ¿no? Entonces aquí se ve muy claro cómo es esta conjunción, ¿no? Y cuando lleguemos con lípidos, lo veremos de manera más extendida. Ahorita no quiero indagarme aquí porque lo vamos a ver y volveremos a recordar, ¿no? Bien, entonces ahí está un ejemplo de una lipoproteína. Cromoproteínas. Eso quiere decir que vamos a tener una proteína más algún pigmento en específico. Siempre que vean la palabra cromo, significa cromos, que es color. Estas proteínas específicamente las vamos a tener más que nada en las plantas. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que una planta puede tener un color rojo, un color verde, un color amarillo, un color azul, etcétera? Pues a veces puede ser dado por estos pigmentos que se encuentran en las cromoproteínas. Bien, tenemos también otro ejemplo que son las nucleoproteínas. Estas se van a definir porque van a contener ácido nucleico más proteína. Un caso claro serían las histonas, ¿ok? No sé en qué parte vayan de su biología celular o molecular, pero vamos a ir un poquito a las histonas. Ok, veamos aquí esta imagen. Ok, voy a ver otra imagen que se vea más clara. Creo que esta. No. Ok, más. Que vamos a utilizar varias cositas de aquí. Empezaremos con esta, ¿ok? Con esta imagen. Entonces, chicos, vean. Se han preguntado también cómo es que la información genética de todo nuestro genoma o todo eso se va a poder guardar dentro de nuestros genes. Pues la pregunta está, bueno, más bien la respuesta está en que todo nuestro ADN se va a poder súper enrollar dentro de nuestro organismo. ¿Cómo es que va a pasar ese proceso? Bueno, aquí sea del lugar donde lo quieran ver, si ustedes quisieran, por ejemplo, empezar desde el cromosoma, que ya saben que de ahí es donde nosotros vamos a estar transmitiendo todo nuestro material genético, los cromosomas, si lo pudiéramos desenrollar, veríamos algo que se conoce como nucleosomas, que serían histonas, que son unas proteínas que van a ir envueltas de ADN,
para guardar la información. Entonces, vean, si nosotros pudiéramos desglosar este cromosoma, veríamos que tenemos nucleosomas, tenemos histonas envueltas y después tenemos un ADN, ¿no? Esa sería la estructura primaria, secundaria y terciaria de un ADN, que también veremos poquito a poquito. Pero vean, esto es lo que sucede. Tenemos aquí el aminoácido, perdón, el ácido nucleico y estas bolitas que ven aquí están representando a las histonas. Entonces, este ADN únicamente, vean, se va envolviendo aquí en la histona para poder asegurar el compactamiento del ADN. Y luego vean qué es lo que va a pasar. Bueno, aquí ya tenemos más histonas que se envuelven. Y dejen ver dónde tengo ya aquí como otra imagen. Ah, sí, aquí ya se ve un poquito más claro, pero quiero ver otra imagen. Ok. En esta parte, vean. Esta imagen además nos dice que estas histonas, vean cómo se van envolviendo aquí a través y a través. Y entonces toda esta lineecita que vemos que tiene muchas histonas y nucleosomas, no es más que una partecita del cromosoma. Bastaría decirles, vean aquí esta otra imagen que también se ve muy claro cómo es que estos se van envolviendo y entre sí se van envolviendo hasta llegar a ser un cromosoma. Así es como tenemos todo nuestro material genético. Quiero también mencionar, chicos, en este momento que los cromosomas, como tienen muchísima información, vean cómo se envuelve y nosotros nada más podemos ver vean aquí, una sola zona donde se van a poder desenvolver, del caso contrario, y ver hasta las histonas, ¿no? Entonces, toda esta información, vean, lo que ya ni siquiera se logra ver, todo esto era ADN. Cada cromosoma va a tener diferentes tipos de genes. No diferentes tipos de genes, sino diferentes tipos de información. De hecho, hasta se sabe que algunos cromosomas pueden contener información genética respecto a una enfermedad hereditaria. No sé si ustedes han escuchado, el cáncer se puede pasar de manera hereditaria, o dicen, la diabetes también ya se ha descubierto que es una enfermedad hereditaria. Esto, voy a poner aquí este gen. Voy a poner a ver si me lo aparece. Ajá, vean. El cariotipo sería más que nada aquí. No, es que no quiero ver. Que vean toda la importancia de las proteínas que también tiene en la parte del ADN, ¿no? Cromosoma 6. Aquí está. Vean, cada uno de los cromosomas, pues luego para simplificarlo, ya sabemos que todo eso va a estar conteniendo ADN. Pero para poder simplificarlo, a veces lo que hacemos, bueno, hacen en la práctica normal, es dividir al cromosoma en la zona más cortita. Vean, por ejemplo, aquí, a ver, voy a buscar un cromosoma que se vea bien. Vean, por ejemplo, acá. En este cromosoma van a hacer como que la división, siempre dicen que aquí, y lo colocan con números. La parte más cortita va a corresponder a P y la parte más alargada va a corresponder a Q. Entonces ya van poniendo el cromosoma, no sé, sea 1, 2, 3, 4, 20, no sé cuál cromosoma sea, a veces viene identificada la enfermedad. Entonces luego les dice aquí, en el cromosoma 20, imaginemos, en la zona P2 vamos a tener el gen que va a corresponder a tal enfermedad. Entonces, para que ustedes ya sepan que aquí va a poder estar. Veamos aquí. Aquí ya está nada más representada una partecita de todo ese cromosoma. Ay, ¿a dónde está el que había? Esto que sí tenía diabetes. Permítanme. Ya lo perdí. Jaja. Aquí está. Bien. Ay, es que no lo puedo hacer más grande. Cuando no puedo hacer las cosas más grandes, vamos a ver si la imagen me la deja abrir. Ajá, ya está. Vean. Entonces, vean, este es el cromosoma 6. Se ha visto que el cromosoma 6
En una parte de la región P tenemos a la diabetes. De hecho, aquí ya vean, nos está diciendo en cuál. Nos dice 6 es el número del cromosoma, P significa en la región que está, que es la zona más cortita y no la zona larga. Y luego vean, voy a buscar aquí, no encuentro. ¿No ven aquí? Creo que no lo colocaron, diabetes. Bueno, no colocaron diabetes, vamos a tener que utilizar otra, pero más o menos está en esta región de homocromatosis, a ver. Entonces está más o menos en la información genética para la enfermedad de diabetes va a estar en el cromosoma 6, en el área P 2.1.3, ¿no? Aquí significa la región que se encuentra perfectamente. Quiero decirles que, por ejemplo, si la maestra Kenia resulta que su mamá es diabética, dentro de sus genes ya va a tener la enfermedad. Ahora, puede ser que en su vida la maestra Kenia pueda estar codificando esa enfermedad, o sea, que ya se exprese esa enfermedad, o puede que no la llegue a expresar. ¿De qué va a depender? Bueno, en mis genes yo ya sé que mi mamá tuvo diabetes, entonces yo por lo tanto la voy a tener. Entonces, si yo quiero evitar que en un futuro me dé diabetes, pues entonces no debo de consumir mucho alcohol, no debo fumar, debo llevar una vida sana, tanto en ejercicio como mis comidas a la hora y todo eso, porque eso se llama factores tanto ambientales, que sería todo lo que me va a estar rodeando también de la contaminación, todo lo que yo esté consumiendo. También hay factores que son económicos, o sea, a veces se entiende que en un rango de población pues no se encuentre como tal pues que ellos puedan llevar una alimentación acorde a como sería la máxima según un nutriólogo, ¿no? También está la parte socioeconómica de que si yo ahorita estoy viviendo aquí en mi pueblo y resulta que ahí se acostumbra que hacen fiestas y que yo tengo que tomar forzosamente, pues no me van a ayudar a que yo no desarrolle esa enfermedad. Entonces, todos esos factores que van a ser después de que yo ya nací, pues van a estar ahí dependiendo si se va a expresar la enfermedad o no se va a expresar. Sin embargo, va a haber otras personas que sí tengan todas esas posibilidades de comer a sus horas, de consumir más agua, de no tomar, de no fumar, etcétera. Por lo tanto, se dirá que sí va a tener codificado, bueno, sí va a tener en su gen esa enfermedad, pero puede ser que Juanito YXZ, él nunca lo llegue a desarrollar por todas esas situaciones, ¿no? Entonces, quiero que vean todo lo que va a implicar. Y aquí, todo lo que vemos como cromosoma, pues ya sabemos que es por medio de histonas que se están envolviendo, o más bien envuelven a ADN para que se pueda compactar toda esta información. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces cómo la diabetes va a hacer que esto se pueda desarrollar? Bueno, pues en un momento dado, si yo ya estoy haciendo todas las cosas que no debía de hacer, las hago, voy a estar mandando, o bueno, mis células van a estar mandando información a esta parte del cromosoma y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito esa información que se esté expresando y traduciendo y todo esto, ¿no? Entonces aquí va a empezar el proceso tal vez de traducción y transcripción únicamente en esta zona del cromosoma, ¿no? Que ahí ya se daría la expresión de la enfermedad, o puede ser que nunca aparezca. Entonces, me fui un poquito en esto, chicos, porque creo que sí es necesario que ustedes vean y visualicen la magnitud de la información que puede ser a partir nada más de una proteína al estar uniéndose con un ácido nucleico, ¿no? Entonces, bien, cuando lleguemos a ácido nucleico, pues volveremos a recordar un poquito esto y ustedes dirán, wow, ahora sí lo entiendo perfectamente, cuando al inicio pues todavía me costaba porque no sabía cómo estaba hecho un ácido nucleico, ¿no? O cómo se formaba una doble hélice de un ADN. Y yo diré, perfectamente lo entiendo, pero ahorita ya pueden empezar como a visualizar todo eso. Bien, otra de los tipos de grupos prostéticos que podemos tener es un carbohidrato. Si una proteína se une a un carbohidrato, lo voy a denominar como glicoproteína. Entonces anoten ahí, una glicoproteína es aquella que se une a partir de un carbohidrato y una proteína.
Cuando lleguemos a proteínas, pues ya verán, perdón, a carbohidratos, pues ya nombraré a los carbohidratos y daré nombres específicos de glicoproteínas. Un ejemplo que yo les puedo dar ahorita es en el caso de la membrana celular. En la membrana celular, nosotros aquí imaginemos la membrana celular, podemos tener una proteína que sea periférica, ¿no? Que esté en la parte extracelular y que solamente se encuentre anclado de una parte de la célula. Y que esto tal vez sea una proteína que se glicosiló, que tenga aquí sus carbohidratos. Entonces, al tener esos carbohidratos y si tuviéramos más proteínas ancladas así de manera periférica, lo que podríamos observar es que se forma lo que se conoce como glicocálix. La glicocálix sería todos esos carbohidratos que se encuentran anclados en la membrana celular a partir tal vez de unas proteínas. Y eso lo único que va a ayudar dentro de la función de la célula es a dar una protección y de hecho los anticuerpos a veces es como se pueden identificar a través de glicoproteínas. Tener aquí la glicoproteína para que ustedes vayan ya imaginando un poquito, vean, aquí tenemos como tal una proteína que nada más nos lo están representando así de manera sencilla y esta parte sería los carbohidratos que se están uniendo. En la célula, preferentemente la glicosilación de proteínas se da en el retículo, perdón, bueno, comienza en el retículo endoplasmático rugoso y continúa en el aparato de Golgi. Entonces, en el aparato de Golgi. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos nuevamente tal vez un virus y en su proteína puede ser que tenga glicoproteínas, ¿no? Y que estas glicoproteínas, vean, pueda hacer contacto con alguna parte de nuestra célula. Entonces, o puede ser que aquí nuestra célula, inmediatamente al tener estas glicoproteínas, identifique un agente extraño. Por ejemplo, en el caso de la inmunología, los anticuerpos van a ser inmunoglobulinas que prácticamente van a estar constatadas por glicoproteínas y van a estar asegurando la unión, o más bien cuando interactúen con un agente extraño como un virus, una bacteria, un hongo, pues manden toda la información a nuestro cuerpo y digan, oye, ¿sabes qué? Necesito que por favor liberes muchos anticuerpos para que Kenia, en este caso yo, no se enferme, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que ahí van a estar pasando, chicos. Bien, y todo eso, pues únicamente estamos hablando apenas de la clasificación de proteínas, ¿no? Bien, ok. Ahora, en el caso de la clasificación de acuerdo a su solubilidad, es porque se ha visto que si nosotros queremos, por ejemplo, extraer una proteína, eso sería más para las personas que hacen biología celular y molecular a nivel experimental y quisiéramos saber cómo es que se dividen de acuerdo a un disolvente, podríamos decirlo, podemos dividirlo en albúminas, aquellas que se van a estar o que son solubles en agua y soluciones salinas. Aunque ya les dije que las albúminas también puede estar en la clasificación de, bueno, veremos dentro de su función como proteínas de transporte. En el caso de las globulinas, estas también son proteínas de transporte, pero por su solubilidad se dice que son solubles en soluciones salinas isotónicas. Aquí es cuando una solución puede estar tanto transfiriendo como de la misma forma hacia adentro y hacia afuera, podríamos decirlo así, la solución, ¿no? Ustedes ya vieron lo que es ósmosis, ¿no? En su biología celular. Sí, profe. Y ahí les hablaron sobre soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas, ¿no? Entonces aquí pues creo que ya no hay más que decir. Sin embargo, una solución donde las pongo a una proteína y resulta que es soluble en una solución salina isotónica, o sea que no va a salir ni entrar de la misma forma, quiere decir que van a ser globulinas. Ahora, si son únicamente puras soluciones salinas en las que se puede solubilizar, pues veríamos también a las histonas, ¿no? Entonces ya les dije, esto es más para una purificación de una proteína. Si yo tengo, por ejemplo, un cromosoma y quiero ver si hay histonas ahí, pues podría ser una solución salina específica y poder purificar una histona. Las prolaminas, glutelinas y
proteínas, pues estas casi no las vamos a utilizar aquí en el caso de estomatología, entonces por eso es que no las nombro. Albúminas, globulinas e histonas sí van a ser proteínas que van a estar viendo a través de toda su carrera. ¿Por qué les digo? Porque a veces, si ustedes van a un congreso, a una ponencia, puede ser que les digan, chicos, resulta que se ha visto que algunas enfermedades periodontales sí tienen herencia, ¿no? Imagínense que haya una ponencia así, ¿no? Entonces ustedes tienen que pensar, ok, un ADN, ¿de dónde viene? Ah, está súper compactado en un cromosoma que ya se dio por parte de mi papá y mi mamá que me lo transfirieron a mí y por lo tanto voy a tener esas histonas que van a estar envolviendo los ADN y entonces ahí ustedes ya pueden tener como que una visión más amplia de lo que el ponente pues les va a dar, ¿no? Entonces un ponente a veces cuando da una ponencia en un congreso pues les dan un tiempo limitado. Yo he estado en congresos y les dan un tiempo muy limitado. Entonces a veces quisiéramos dar todo, pero a veces es mejor nada más enfocarnos en la parte más importante y pensar que es como para el público en general, ¿no? No es como que yo pueda hablar tan técnicamente porque puede ser que la audiencia pues no me lo permita, ¿no? Entonces ahí se ven ciertas cosas. Entonces, prolaminas, pues solamente cuando están 70-80%, ya les dije que estas pues van más para la purificación. Lutelinas en ácidos y bases diluidos y escleroproteínas insolubles en agua. En el caso de la clasificación de las proteínas, nosotros los podemos dividir en si tiene una función estructural, o sea que forman parte de la membrana celular. Ahí tendríamos nuevamente a las proteínas transmembranales, a las proteínas periféricas y a las proteínas integrales. ¿Ok? Y estas pues también no nada más se habla de una célula eucariota animal, sino también de una célula eucariota vegetal. Recuerden que en la vegetal, aparte de tener la membrana celular, vamos a tener pared celular, ¿no? Entonces, en parte de las plantas estructurales también van a ser aquellas que van a estar haciendo parte de una pared celular, además de la membrana celular. De reserva, ok. Aquí es si una proteína puede estar haciendo la reserva, ok. Aquí en este caso de nosotros como humanos, no vamos a tener como tal reserva de proteínas. Lo que sí vamos a tener es reserva de carbohidratos, por ejemplo, el glucógeno. El glucógeno es carbohidratos, pero no es una proteína. En caso de los vegetales, nuevamente, ahí sí vamos a ver la reserva de proteínas. Es por eso que nosotros, cuando adquirimos de la dieta, o más bien por eso es que nosotros queremos adquirir proteínas de la dieta, porque esas van a estar haciendo la función de reservas en los vegetales y nosotros cuando las consumamos, pues puede ser parte nutricional. Un ejemplo sería la gliadina en el trigo. También una proteína puede estar haciendo una función de hormonas. Una hormona que vamos a estar viendo dentro de los carbohidratos, y por eso es que la nombro ahorita, es la insulina. La insulina es una hormona que segrega el páncreas. Cuando segrega el páncreas, la insulina prácticamente lo que hace es que se va a ir a un receptor de insulina y este receptor de insulina va a mandar una señalización en la célula para decir que una glucosa puede introducirse a partir de su receptor GLUT1 o GLUT4 a la célula y por lo tanto se haga el proceso de glucólisis, el proceso de ciclo de Krebs, de cadena transportadora de electrones, de fosforilación oxidativa y con eso nosotros tengamos ATP. Cuando el páncreas no puede producir la hormona o no puede producir insulina, ¿qué es lo que pasa? Pues la insulina, como no va a haber tanta, no va a llegar a los receptores de insulina y por lo tanto no se va a mandar la comunicación o todo esto para que los GLUT1 o GLUT4 pues puedan estar introduciendo glucosa o se sinteticen y puedan entrar dentro de la célula y eso va a promover que en sangre tengamos mayor concentración de glucosa y por lo tanto pues puede ser perjudicial, ¿no? Porque a mayor concentración de glucosa esto se puede estar manejando en problemas que pueden ser en renales, pueden ser problemas hepáticos, puede ser que produzca ceguera, puede ser que esa glucosa también la encontremos en orina, etcétera, etcétera, etcétera.
Otro tipo de hormonas que podemos encontrar que son proteínas son las hormonas, prácticamente todas las hormonas, ¿ok? La hormona antidiurética que hablamos la vez pasada en el balance hídrico. Otra hormona podría ser la hormona de estimulante de folículos. Puede ser que hablemos de hormonas como los estrógenos. De hecho, los estrógenos también se han visto ahí ligados mucho con el ADN y específicamente también para fármacos antiinflamatorios esteroideos. Hasta se le llama el nombre de esteroideos porque cuando veamos lípidos veremos cómo es que se van a estar derivando, ¿ok? Y muchísimo más hormonas. Otra clasificación, según su función, es si son catalizadoras. ¿A qué se refiere catalizadoras? Bueno, que van a tener una aceleración de reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Y eso ya lo habíamos visto. Aquellas macromoléculas que están compuestas de aminoácidos y van a acelerar reacciones químicas dentro de nuestro organismo, se le denominan enzimas, ¿ok? Entonces, también va a haber millones de nombres de enzimas. Recuerden que ya habíamos visto algunas, por ejemplo, cuando hicimos esta parte de síntesis de neurotransmisores, ¿no? Ahí hablamos de varias enzimas, ¿no? Por ejemplo, la dopa-descarboxilasa, que convertía al L-dopa en dopamina, la dopamina beta-hidroxilasa, que convertía la dopamina en la norepinefrina, donde lo único que hacía era aumentar un OH en el carbono beta, ¿no? Y ya hasta les dije, cuando veamos enzimas, quiero que ya ustedes lleven en la mente que una enzima, la nomenclatura que va a tener es el nombre prácticamente del sustrato que se está uniendo, más aparte la reacción química que va a estar haciendo y la terminación asa. Por eso aquí cuando teníamos tirosina e hidroxilasa, era que la tirosina es el sustrato, hidroxi quiere decir que estaba aumentando un grupo hidroxilo, y asa porque está representando que es una enzima. Entonces esas están en la clasificación de catalizadoras de proteínas, ¿no? Proteínas catalizadoras. Bien. Otro ejemplo son las toxinas. Hay algunas funciones de toxinas por parte de las proteínas. Por ejemplo, la ricina o algunos venenos de animales. En este caso ponen serpientes, pero también pueden ser algunos venenos de arañas, algunos venenos, por ejemplo, del caso, bueno, no, la tetrodotoxina, tiene forma, tiene una forma estructural química, entonces no estaría dado como una molécula. Ok, la tetrodotoxina, perdón, es una toxina del pez globo y pues eso puede llegar hasta la muerte también para las personas, ¿ok? Aquí a mí me gusta decirles mucho que las toxinas no únicamente vienen de los animales, las toxinas también pueden ser representadas por las plantas. Y hasta es lógico de pensarlo. Un animal puede contener colmillos, puede tener garras para defenderse, ¿no? Nosotros como humanos también usamos diferentes tipos de herramientas para defendernos de un depredador. ¿Ustedes cómo creen que las plantas se van a poder defender si no pueden caminar, no pueden hacer movimientos? ¿Cómo creen que se van a defender? Pues a base de la liberación de toxinas de ellas mismas para poder protegerse de algunos, por ejemplo, de algunos animales, de algunos microorganismos y hasta de nosotros, ¿no? Hay plantas por eso venenosas. Que nosotros como humanos hemos encontrado una parte benéfica de algunas plantas venenosas en una dosis mínima que puede producir un efecto terapéutico, sí, pero eso ya es diferente, ¿ok? Otra función de las proteínas es que pueden actuar como inmunoglobulinas. Ya les dije, van a ser las encargadas de proteger a nuestro organismo de agentes extraños, de bacterias, de hongos, de virus, de lo que sea. Y estos van a ser las famosísimos anticuerpos, las inmunoglobulinas. Transportadoras. También tenemos proteínas que van a ser transportadoras, como en el caso de la albúmina o en el caso de las globulinas, y estas van a tener o van a poder trasladar moléculas, iones, electrones, etcétera, ¿no? Bien.
Ahora, ya que vimos la clasificación de las proteínas, es necesario platicar sobre los niveles estructurales de las proteínas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la clasificación, chicos? No, profa, todo bien. ¿Sí? No, No, profa. profe. Bien, entonces ya ven, les estoy metiendo muchísimas cosas, chicos, pero es para que hagan ya la asociación. Y cuando lleguemos a eso, ustedes digan, claro, yo ya lo sé. Bien, en el caso de los niveles de las proteínas, tenemos el nivel primario, el nivel secundario, el nivel terciario y el nivel cuaternario. Cuando hablamos de un nivel primario, por favor anoten ahí, les voy a dar la definición, es cuando tenemos, a ver, ok, nivel primario de las proteínas. Es cuando la estructura está basada en una secuencia de aminoácidos que va de N terminal, entre paréntesis, grupo amino, entre paréntesis, grupo amino, cierran el paréntesis, hasta el C terminal, entre paréntesis, el grupo carboxilo del último aminoácido. Y es donde únicamente se observa un enlace peptídico. Bueno, enlaces peptídicos, perdón. Se observa únicamente enlaces peptídicos. Bien, chicos, pues con esa definición yo creo que queda muy claro lo que es un nivel primario. Voy a explicarlo. Cuando ustedes únicamente puedan observar, o bueno, esto pasa cuando recién se está sintetizando la proteína a través del ribosoma, lo único que vamos a tener es una secuencia de aminoácidos. Y esta secuencia de aminoácidos va a estar dada por un enlace peptídico. Aquí nos ponen que se van a componer de una cadena polipeptídica. ¿Qué quiere decir poli? Que es muchos. Peptídica, que van a ser muchos enlaces peptídicos, que van a ser muchos aminoácidos unos tras otros, unos tras otros. Si yo viera únicamente lo que se sintetizó en una proteína, que ya dije que son más de 50 aminoácidos, aquí en esta partecita únicamente represento una región de esa proteína, donde va de N terminal. N terminal es el extremo del grupo amino del primer aminoácido que se sintetizó hasta el C terminal, que sería el grupo carboxilo del último aminoácido que se sintetizó. Entonces, en un nivel primario únicamente voy a ver, vean, la secuencia de aminoácidos y voy a poder observar a los enlaces peptídicos, ¿ok? Vean, aquí tengo a los aminoácidos en el N terminal a la glicina, seguido de la serina, glicina, alanina, glicina, alanina. Y aquí termina en el C terminal de la alanina. Ya les dije, solamente es una fracción para poder observarlo. Ahora, lo siguiente que yo puedo observar aquí en este nivel primario es los enlaces peptídicos. Cuando yo tengo el grupo carboxilo aquí de un aminoácido y el grupo amino y se unieron, vimos que a este enlace se le conocía como enlace peptídico. Entonces aquí veo un enlace peptídico, aquí veo nuevamente un enlace peptídico, aquí veo nuevamente un enlace peptídico, aquí vean carbono, oxígeno del grupo carboxilo y el nitrógeno y el hidrógeno del otro, del amino del grupo aminoácido, perdón, del aminoácido que sigue, tenemos otro enlace peptídico. Aquí
otro enlace peptídico y ya, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que este es un nivel primario. Y ya les dije, si nos regresáramos a esta parte, pues yo vería que fue después de la traducción de las proteínas cuando únicamente tenía la cadena polipeptídica a través de enlaces peptídicos. Es lo único que voy a poder observar. Bien, ahora, en el caso del nivel secundario, aquí ya se empieza a complicar un poquito más. Ok, anoten por favor ahí. El nivel secundario va a representar la disposición ¿La qué, por favor? la disposición de la cadena polipeptídica. Ya puedo hablar de cadena polipeptídica porque ya le expliqué, ¿ok? De la cadena polipeptídica, o si quieren poner ahí entre comillas, aminoácidos unidos a través, varios aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos. Entonces, una cadena polipeptídica. Ya saben, paréntesis, varios aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos, cierran el paréntesis. Donde existe, donde existe una interacción ¿Existe la qué, profe? interacción de enlaces de hidrógeno entre el oxígeno del carbono del grupo Profa, ¿puede carboxilo. repetir eso, por favor? Ok, donde va a haber una interacción de enlaces de hidrógeno donde el oxígeno del carbono del grupo carboxilo interactúa con el hidrógeno del nitrógeno del grupo amino ¿sí? Con el hidrógeno del nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido. Ok. Punto y aparte. Se puede encontrar en un nivel secundario
Se puede encontrar en un nivel secundario. Una alfa hélice. Si quieren poner alfa hélice y ponen entre paréntesis. Geometría helicoidal. Así se le conoce, chicos. Cierran el paréntesis. Coma. ¿Geometría qué dijo, profesora? Helicoidal. Gracias. Okay, se cierra el paréntesis. Beta plegada. Beta plegada. Entre paréntesis. Geometría laminar. Beta plegada, entre paréntesis, geometría laminar. Cierran el paréntesis y pueden colocar o al azar. O al azar. Ok, chicos, entonces en este momento tenemos que ver qué es una alfa hélice, qué es una beta plegada y qué voy a decir cuando diga que es al azar. Entonces veamos. Les presento por primera vez una estructura secundaria del tipo helicoidal. Vamos a ver que cumpla con la definición que dije ahorita de nivel de estructura secundaria. Dije que es ya cuando los aminoácidos se van a encontrar en una disposición donde, vean, únicamente el carbono del grupo carboxilo, perdón, el oxígeno del grupo carboxilo va a estar haciendo una interacción de puente de hidrógeno con el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido, ¿ok? ¿Alguien me quiere recordar qué era un enlace de hidrógeno, chicos? Enlace de hidrógeno a la una. Es la fuerza eminente. Ajá, ¿entre quién y quién? Entre un átomo. Entre un átomo y un electronegativo. Ajá, entre un átomo electronegativo y un hidrógeno. Recuerden que el átomo electronegativo podía ser oxígeno, nitrógeno, flúor. En este caso, únicamente el enlace de hidrógeno se va a formar con el oxígeno del carbono del grupo carboxilo y el hidrógeno del grupo, del nitrógeno del grupo amino. Vean, aquí tenemos el grupo amino y solamente está el hidrógeno, ¿no? Y el oxígeno del grupo carboxilo y hacen el enlace de hidrógeno. Entonces, repito, enlace de hidrógeno es aquella interacción que se forma a través de un de un átomo electronegativo con un hidrógeno. Y ahí, como les dije en la definición, van a tener que hacer estas interacciones con el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cumple con lo que les dicté a través de un nivel secundario. Ahora, ¿qué forma va a adquirir una alfa hélice? Se dice que va a tener una forma de espiral y que pues se va a estar haciendo lo mismo. Va a ser una espiral donde va a ver enlaces de hidrógeno con el hidrógeno del grupo amino, con el oxígeno del grupo carboxilo. Veamos aquí, hay otro aminoácido y tenemos el grupo amino y vean, el hidrógeno es el que está cediendo o más bien está haciendo interacción con el grupo oxígeno de otro grupo carboxilo. ¿Ya vieron? Y aquí nuevamente tenemos un grupo, un hidrógeno con un oxígeno que puede hacer doble enlace con oxígeno. Entonces, por eso es que les decía anteriormente de la cristalización de proteínas, que a veces es muy difícil poder saber qué forma se va a estar generando. Aunque ya se ha visto que hay ya hasta teorías y unas gráficas donde dicen, bueno, si tienes aminoácidos de este estilo juntos en una misma secuencia de aminoácidos, puede ser que sea una alfa hélice o una beta plegada, ¿no? Entonces ya vieron. Lo único que va a ser diferente en una alfa hélice, si quieren ustedes anotarlo con sus propias palabras, con la definición que sería, que es aquella forma geométrica
que es de forma, espiral, donde vamos a tener que va a haber enlaces de hidrógeno que se forman a partir del hidrógeno del grupo amino y el oxígeno del grupo carboxilo de diferentes aminoácidos. No hay más que decir acerca de este alfa hélice. ¿Tienen alguna duda acerca de esto, chicos, de la alfa hélice? No, profa. ¿No? Bien. Esta alfa hélice también tengo que ser claros que se dice que van a tener prácticamente una pendiente o una orientación entre prácticamente de un giro, que sería este girito que vemos aquí, y este girito para hacer la parte de la como torcidita, es de 3.6 residuos de aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que ahí vamos a contener cerca de, cada vueltecita va a contener cerca de 4 aminoácidos. Entonces aquí va a haber 4 aminoácidos, cuando sea la otra vuelta va a haber 4 aminoácidos, y esos aminoácidos a su vez pueden estar haciendo interacciones en el grupo carboxilo y en el grupo amino de diferentes aminoácidos. No hay otra cosa. Vamos a ver ahora las betas plegadas, o como también se llaman, ya les dije, forma laminar. Estas también se van a estar formando por los enlaces de hidrógeno, pero ahora la forma que van a estar haciendo es de una laminita, no va a ser en forma espiral. Aquí quiere decir que tal vez en ese momento, cuando se empezó a sintetizar la proteína, se hizo una línea y luego, bueno, una serie de aminoácidos y luego vino aquí otra serie de aminoácidos. Entonces, en lugar de que se torciera, como en el caso de la alfa hélice, aquí hubo como una situación donde se dobló. Aquí pongámoslo. Voy a poner aquí mi cable de USB ya viejito para que lo puedan entender mejor, ¿ok? Entonces vamos a verlo aquí. Cuando se empieza a sintetizar aquí la proteína, puede ser que ya empiece a hacer toda la cadena polipeptídica de aminoácidos. Una de las partes que puede hacer es que ya vimos, puede hacer giros de 3.6 aminoácidos. Voy a quitar mi pantalla, perdón, mi efecto visual para que puedan observar todo. Entonces vamos a ir aquí. Bien. Entonces ya estamos hasta la parte donde se sintetizó el aminoácido. Entonces, una de las cosas que puede hacer es que se empiecen a torcer. Y ya les dije, estas torsiones son de 3.6 aminoácidos. Al estarse torciendo, para que se mantenga esta forma, pues, ¿qué vamos a ver aquí? Que el grupo amino, con su hidrógeno, va a hacer interacción con el oxígeno del otro grupo, ¿no? Entonces, voy a poner ahora sí que mi uña y mi otra uña, que uno es un aminoácido, uno es el carboxilo y el otro es el grupo amino. Voy a poner la negra mejor para que se vea la diferencia. Entonces empiezan a hacer interacciones de hidrógeno y eso va a permitir que se pueda mantener esta forma de alfa hélice. Bien, ahora, puede haber otra situación donde cuando ya se sintetizó la cadena polipeptídica, ahora en lugar de hacerse las torsiones, por algún momento, vean, esté haciendo esta forma. Que se esté doblando prácticamente en una zona específica de iguales proporciones. Ahora, cuando pasa esto, chicos, nuevamente aquí vamos a tener disposiciones de grupos carboxilos y grupos aminos. La estructura secundaria únicamente va a estar dada por enlaces de hidrógeno. Entonces, nuevamente aquí el oxígeno del grupo carboxilo, vamos a ver aquí un aminoácido, ¿vean? Y aquí resulta que tengo otro aminoácido, ¿no? Entonces, vuelven a hacer esta interacción, ¿vean? Intermolecular de forma dipolo-dipolo, enlace de hidrógeno específicamente, y así alrededor de toda esta línea que yo tengo aquí de aminoácidos y aminoácidos. Y a eso se le va a conocer como beta plegada. Bien, voy a poner, para que ya vieron esas dos situaciones, por eso es que se puede formar una alfa hélice o se puede formar una parte laminar. Bien, voy a regresar ahora nuevamente a la diapositiva y con esto vamos a terminar el día de hoy. Bien, ahora, resulta que no únicamente se van a formar, como yo les dije, las betas plegadas, pueden ser de dos formas. Una se conoce como una beta plegada antiparalela y otra se conoce como beta plegada paralela. Esto va a ser dependiendo de cómo se va a encontrar la disposición de los aminoácidos de uno respecto a otro. Bien, vamos a ver aquí un poquito
Bueno, aquí también nos hablan de la estabilidad de las estructuras, que también se consigue mediante puentes de hidrógeno, pero en este caso van a ser transversales, ¿no? Esa palabra era la que me faltaba, para que vieran que no se va a poner en forma de girito, sino se va a poner en forma transversal o paralela, ¿no? Una sobre otra. O también podemos tener el tipo, ya les dije, antiparalela. Bien, ¿por qué se dice paralela y antiparalela? Bueno, cuando tenemos una beta plegada que es paralela, quiere decir que el orden fue de un N terminal a un C terminal y es paralelo. Recuerden que cuando veían en matemáticas tenían una línea y pues es igual a la otra, ¿no? Entonces, vean, aquí inicia nuevamente con N terminal del aminoácido y termina con el C terminal y aquí es donde se verían los enlaces de hidrógeno. Aquí, vean, aquí ya lo tenemos. Siempre, o bueno, les voy a decir que prácticamente siempre en las figuras ya está ahí como un tipo de nomenclatura de colores. Siempre que vean un color rojo va a significar oxígeno. Y cuando ustedes vean puntitos blancos como aquí, son hidrógenos. Y las bolitas moradas que ustedes pueden ver aquí son nitrógenos. Entonces vean que se ve aquí. El rojo ya les dije que es oxígeno y el blanquito es un hidrógeno. Entonces se ve nuevamente una interacción de enlace de hidrógeno porque hay un átomo electronegativo que es el oxígeno y el hidrógeno que es también del grupo, aquí en este caso es nuevamente del grupo amino y este es del grupo carboxilo, ¿no? Y así va, 1, 2, van, perdón, ajá, sí va bien. Y aquí vamos viendo las interacciones nuevamente de enlace de hidrógeno, entonces no hay más. Lo único es la disposición en el espacio que se van a encontrar. Su geometría, ya dije, va a ser porque van a ser transversales, se van a estar uniendo por enlaces de hidrógeno y podemos tener la paralela que iniciaría de una cadena polipeptídica en su N terminal y termina en un C terminal con otra cadena polipeptídica que empieza con un N terminal y termina con un C terminal. O podemos tener la parte antiparalela. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera cadena polipeptídica, antes de que se doblara, empieza con su N terminal y termina en su C terminal, mientras que la que se va a estar uniendo, vean, en lugar de iniciar con su N terminal, comienza con su C terminal y termina con su N terminal, lo que quiere decir que esto es antiparalelo. Y bueno, sí. ¿Tiene algún problema si me salgo de la clase? Es que tengo que salir. ¿Para qué? Ah, no, ya terminamos, chicos. Con esto era lo que terminaba, para que no se me complique en la vida. Lo dejamos hasta betas plegadas. La siguiente clase vamos a identificar dentro de una estructura una alfa hélice y una beta plegada. Voy a darles los giros betas, las asas y el nivel terciario de una proteína, ¿ok? Bien. Ok, chicos, pues se pueden retirar. Voy a finalizar, perdón, no guardar. Voy a finalizar ya la clase. Sé que es un poquito pesado. Entiendo. Profesora, ¿va a subir el video? Sí,